CONALIR es la primera organización nacional de entidades religiosas entendidas como comunidades de fe e iglesias legalmente establecidas en el Ecuador y que trabajan para mantener, defender, prevenir y precautelar la dignidad del ser humano en el marco de la libertad e igualdad religiosa en el país. CONALIR no tiene objetivos ecuménicos ni sincretistas y tampoco se abroga a ser juez de ninguna doctrina. CONALIR defiende el derecho inalienable de libertad e igualdad religiosa, no solo de sus organizaciones integrantes, sino a favor de todo individuo que haya sido vulnerado en su derecho en el territorio ecuatoriano y que se siente identificado con los postulados de libertad e igualdad religiosa que promulga CONALIR. Esta ley tiene por objeto garantizar a la persona el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias y a difundirlas de individual o colectivamente de conformidad con la Constitución de la República, las declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos internacionales. La presente ley regula las relaciones entre el Estado con las personas y las entidades religiosas basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia pacífica y los derechos constitucionales. Por su naturaleza especial, se deben tener consideraciones conceptuales en materia religiosa que serán de carácter normal en la nueva legislación, como la concepción de entidad religiosa. Diferenciar principios con contenidos tales como la libertad religiosa de la libertad de conciencia y de la libertad de culto. Establecer los principios en los que se construirá la nueva ley en materia religiosa, tales como principios de libertad religiosa, igualdad y equidad religiosa, autonomía, de cooperación y laicismo. Es necesaria una ley en materia de cultos por su naturaleza especial. En el tema del voluntariado religioso debe especificarse en la legislación ecuatoriana, ya que en la actualidad tenemos un vacío jurídico. Hay que diferenciar entre el alcance del ejercicio de derechos individuales de los miembros de las entidades religiosas de los derechos que poseen las mismas entidades religiosas. Necesitamos especificar y establecer el derecho de objeción de conciencia. Necesitamos reglas claras para el establecimiento de las entidades religiosas en el Ecuador y evitar la creación de agrupaciones religiosas fraudulentas que vulneren el derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas. En muchas ocasiones y en repetidas veces, al salir a la calle, muchas personas se han acercado a mí y me han llamado y me han dicho o han insultado por la forma como yo he visto. Yo soy un religioso, yo soy monje, esta es mi vestimenta y sin embargo he sido insultado y agredido en mi moral o en mi persona, en mi integridad. Tengo el derecho de expresar lo que mi conciencia me dicta y es lo que me ampara los derechos humanos y la Constitución de este país. Estábamos con mi hija caminando por la calle Robles y Amazonas y un señor estaba hablando por celular. Cuando nos vio pasar y nos dijo a las dos, espérame, que aquí vienen unas dos musulmanas, y cerró el teléfono y se dirigió a nosotras y nos dijo que teníamos que sacarnos el trapo de la cabeza, que aprendamos a ser mujeres, que aquí ya no estamos en ese país en donde somos oprimidas y que aprendamos a ser gente civilizada. Muchos jóvenes adventistas se han visto en la obligación de dejar de estudiar durante 2 años. ¿Por qué? Desde que se están tomando las pruebas del CENACYT son en sábado. Nuestra conciencia, nuestras doctrinas, nuestros principios nos dicen que el sábado es un día especial de adoración a Dios. Contamos con la Constitución que dice que tenemos libertad de creer en lo que nosotros queramos y de ejercer esa creencia. Pero la verdad es que, dado este proceso, pues nos hemos visto vulnerados en nuestros derechos. Pero no es el único caso, no solo son los 2 años que se están tomando las pruebas del CENACYT en que nosotros tenemos este tipo de problemas. La verdad es que mucho antes han existido los mismos problemas, las mismas negativas
no hemos podido ejercer en este sentido el sábado. Hay muchas personas que han sido despedidas de sus trabajos, jóvenes que han tenido que dejar sus carreras a la mitad o cambiarse de carreras porque no les han permitido ejercer su conciencia de sábado. La preocupación en materia religiosa es inherente a toda sociedad humana y el Ecuador no es una excepción. En efecto, ha conocido varias etapas donde esta preocupación ha ido desarrollándose. Al principio, durante la colonia, durante la conquista, había un criterio en materia religiosa unánime y esa materia era el catolicismo, que era impulsado tanto por el Estado como por el organismo religioso oficial, que es el que existía. No había discrepancia, no había algún punto de vista alternativo ni complementario. Pero esta situación cambia de manera radical cuando se establece el Estado laico en el Ecuador como producto de la Revolución Liberal. En verdad, nosotros conocemos que empezó a discutirse la verdadera libertad religiosa con el ingreso de la Revolución Liberal a las filas del poder. Alfaro y sus colaboradores, de manera particular el doctor José Peralta, son los que empiezan a discutir, a analizar la conveniencia de una ley en materia religiosa. Y esta que es la que primero se produce en los principios del nuevo siglo. En 1904 se pasa la Ley de Libertad e Igualdad Religiosa, que es la ley de cultos, la única que existe de acuerdo con la cronología legislativa ecuatoriana. En esta se establecen ciertos parámetros, tenemos que reconocerlos, no muy favorables a lo que había sido el Estado hasta ese momento, que había sido oficialmente católico romano. Y se establecen una serie de dificultades, de cortapisas, de parámetros delimitantes a la práctica religiosa de la Iglesia mayoritaria. Esto lo encontramos nosotros, obviamente, un tanto negativo, un tanto crítico, pero obvio y justificable a la luz de la experiencia histórica y política. De allí, 33 años después de haberse dictado la ley de cultos en el año 1904, viene una especie de compensación en un proceso llamemos así, de balanceo, y se produce lo que se llama el modus vivendi, que es un instrumento en materia religioso, canónica, jurídica, un poco inferior al nivel del llamado concordato, que había sido abrogado ya oficialmente en el año 1904. Y este se convierte en el organismo regulador, tanto más que muchas personas le llaman y le consideran la ley de cultos alterna en el Ecuador. Existe una nueva etapa. En esta se establecen una serie de privilegios para la Iglesia Católica, y uno de esos apéndices del modus vivendi establece que se oficializan las diócesis de la Iglesia Católica, pero también, aquí está el lado positivo, sirve para regular los cultos de cualquier naturaleza. Y se establece así la posibilidad de lograr personerías jurídicas para organismos religiosos no concomitantes con la Iglesia Católica Romana. Acordémonos que ya había ingresado entonces desde principios de siglos las iglesias evangélicas. En la Iglesia Adventista habían ya hecho un acto de presencia formal. La nueva etapa es, cruzando esta realidad, ocurre en el año 2001. En el año 2001, durante la presidencia, o más bien durante los estertores de la presidencia de Mahuad, se da a conocer el reglamento de cultos religiosos. Y en el reglamento de cultos religiosos, por primera vez, se consulta a personas que no son necesariamente funcionarios del régimen, ni son representantes de la iglesia mayoritaria. Hay ya participantes que vienen de la iglesia episcopal, del CLAI, etcétera, de organismos que ya son, llamémosle, organismos alternativos. Y en esto se establecen parámetros muy formales, ¿no?, donde se reconoce no solamente el derecho que tenemos nosotros de actuar, de figurar y de protagonizar dentro de la sociedad ecuatoriana una postura y una propuesta en materia espiritual,
sino que abre la posibilidad a que hay organismos religiosos oficiales y extraoficiales, pero ya reconocidos concretamente por parte del Estado. Este organismo, que es el CONALIR, tiene por propósito armonizar, que a pesar de tener nosotros diferencias en materia espiritual, en materia religiosa, en materia estructural, diferencias diametrales, nosotros tenemos una coincidencia en esta materia cuando decimos nosotros que en el Ecuador se necesita respetar de manera íntegra el criterio ajeno. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno y Policía y Cultos, convocó a las religiones libremente, a todas las que existen aquí en el país, para unos diálogos, unas conversaciones, unos talleres, para comenzar a socializar la necesidad de tener una ley de libertad e igualdad religiosa aquí en el país. Y muchas personas representando a las iglesias y a las organizaciones evangélicas asistieron precisamente a esta convocatoria que tuvo lugar en primer lugar en la Universidad Andina, aquí en Quito. Luego hubieron diálogos y talleres en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Cuenca, de Riobamba, y se terminó en la ciudad del Tena. Y ahí, en estas reuniones, en estos talleres, se nombró una comisión para que de distintos puntos de vista, con distintas convicciones, se genere un borrador, si se quiere, para formular más adelante una propuesta de ley de libertad e igualdad religiosa. Quedamos alrededor de 20 personas representando a diversas religiones, a diversas comunidades de fe, para trabajar. Y esto no fue algo fácil, fue algo que tuvo que consensuarse y a veces con divergencias, con criterios opuestos, pero gracias a Dios pudimos llegar a elaborar esta propuesta de ley. CONALIR es un conglomerado de iglesias y comunidades de fe. Tienen como bandera el derecho humano de las libertades y igualdad religiosa. Cabe la reflexión. Si tenemos una constitución de avanzada, dictada en el año 2008, ¿necesitamos hoy por hoy una ley en materia religiosa en una legislación ecuatoriana anacrónica? Pues la respuesta es definitiva. Desde luego que sí. Y para prueba, un dato curioso. No todas las entidades religiosas son iglesias, porque hay algunas entidades que no se reconocen como tales, sino como comunidades de fe. ¿En dónde se expresa entonces tal situación en la actual legislación?